Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque, según dicen, en Haití no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza, su madre solo podrá caminar en 4 patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado, y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Y sigo por una confesión científica. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora, y hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos, es un compañero que cae, y que antes de caer ha tenido nombre, o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Un parto. 3 días de parto y el hijo no salía. «Está trancado, el negrito está trancado», dijo el hombre. Él venía de un rancho perdido en los campos, y el médico fue, maletín en mano, bajo el sol del mediodía. El médico anduvo hacia la lejanía, hacia la soledad, donde todo parece cosa del jodido destino, y llegó y vio. Después se lo contó a Gloria Galván. La mujer estaba en las últimas, pero todavía jadeaba y sudaba y tenía los ojos muy abiertos. A mí me faltaba experiencia en cosas así. Yo temblaba, estaba sin un criterio, y en eso, cuando corrí la cobija, vi un brazo chiquitito asomando entre las piernas abiertas de la mujer. El médico se dio cuenta de que el hombre había estado tirando. El bracito estaba despellejado y sin vida, un colgajo sucio de sangre seca, y el médico pensó: no hay nada que hacer. Y, sin embargo, quién sabe por qué, lo acarició. Rozó con el dedo índice aquella cosa inerte, y al llegar a la manito, súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida. Entonces el médico pidió que le hirvieran agua y se arremangó la camisa. Pero el Dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros. Desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento.
La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Y una historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub y baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O
círculo cerrado, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas, comprueba Romy. Cuando las palabras salen de la boca, ella las ve dibujadas en el aire. Amar es de la vida cotidiana para inventar el mundo cada día. Charlamos, comemos, fumamos, caminamos, trabajamos juntos, maneras de hacer el amor sin entrarse, y los cuerpos se van llamando mientras viaja el día hacia la noche. Escuchamos el paso del último tren, campanadas de la iglesia, es medianoche. Nuestro trencito propio se desliza y vuela, anda que te anda por los aires y los mundos, y después viene la mañana y el aroma anuncia el café sabroso, humoso, recién hecho. Se te sale por la cara una luz limpia y el cuerpo te huele a mojadumbres. Empieza el día. Contamos las horas que nos separan de la noche que viene. Entonces nos haremos el amor, el tristecidio. No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace. Una mujer que dice chau. Me llevo un paquete vacío y arrugado de cigarrillos Republicana y una revista vieja que dejaste aquí. Me llevo los 2 boletos últimos del ferrocarril. Me llevo una servilleta de papel con una cara mía que habías dibujado. De mi boca sale un globito con palabras. Las palabras dicen cosas cómicas. También me llevo una hoja de acacia recogida en la calle, la otra noche, cuando caminábamos separados por la gente. Y otra hoja, petrificada, blanca, que tiene un agujerito como una ventana, y la ventana estaba velada por el agua, y yo soplé y te vi, y ese fue el día en que empezó la suerte. Me llevo el gusto del vino en la boca, por todas las cosas buenas, decíamos, todas las cosas cada vez mejores que nos van a pasar. No me llevo ni una sola gota de veneno. Me llevo los besos cuando te ibas. No estaba nunca dormida, nunca. Y un asombro por todo esto que ninguna carta, ninguna explicación pueden decir a nadie lo que ha sido.
Nos amábamos rodando por el espacio y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa, una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito, y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba, aquella bolita que éramos ella y yo, y desde el fondo de la ensalada vislumbrábamos el cielo. Nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque del perejil, y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más lejos de la noche. Y volvemos a los tiempos antiguos. Esos cuerpos nunca vistos los llamaban, pero los hombres ni bacle no se atrevían a entrar. Habían visto comer a las mujeres. Ellas tragaban la carne de los peces con la boca de arriba, pero antes la mascaban con la boca de abajo. Entre las piernas tenían dientes. Entonces los hombres encendieron hogueras, llamaron a la música y cantaron y danzaron para las mujeres. Ellas se sentaron alrededor con las piernas cruzadas. Los hombres bailaron durante toda la noche, ondularon, giraron y volaron como el humo y los pájaros. Cuando llegó el amanecer, cayeron desvanecidos. Las mujeres los alzaron suavemente y les dieron agua de beber. Donde ellas habían estado sentadas, quedó la tierra toda regada de dientes. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes en la Tierra del Fuego, hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron, y también lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Una mujer de fines del siglo XVIII. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero a la edad en que Benjamin se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela cunando a los que lloraban, lavó
montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes, cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos, y de sus hijas solteronas, y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin Franklin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Una mujer de principios del siglo XX, Delmira. En esta pieza de alquiler fue citada por el hombre que había sido su marido y queriendo tenerla, queriendo quedársela, él la amó y la mató y se mató. Publica en los diarios uruguayos la foto del cuerpo que yace tumbado junto a la cama, Delmira abatida por 2 tiros de revólver, desnuda como sus poemas, las medias caídas, toda desvestida de rojo. Vamos más lejos en la noche, vamos. Delmira Agustini escribía en trance. Había cantado a las fiebres del amor sin pacatos disimulos y había sido condenada por quienes castigan en las mujeres lo que en los hombres aplauden, porque la castidad es un deber femenino y el deseo, como la razón, un privilegio masculino. En el Uruguay marchan las leyes por delante de la gente, que todavía separa el alma del cuerpo como si fueran la bella y la bestia, de modo que ante el cadáver de Delmira se derraman lágrimas y frases a propósito de tan sensible pérdida de las letras nacionales, pero en el fondo los dolientes suspiran con alivio. La muerta, muerta está, y más vale así. Pero, ¿muerta está? ¿No serán sombra de su voz y eco de su cuerpo todos los amantes que en las noches del mundo ardan? ¿No le harán un lugarcito en las noches del mundo para que cante su boca desatada y dancen sus pies resplandecientes? Y una historia que es a la vez de antes y de ahora y de siempre. ¿Qué hace esa india huichola que está por parir? Ella recuerda intensamente la noche de amor de donde viene el niño que va a nacer. Piensa en eso con toda la fuerza de su memoria y su alegría. Así el cuerpo se abre, feliz de la felicidad que tuvo, y entonces nace un buen huichol que será digno de aquel goce que lo hizo. Un buen huichol cuida su alma, su alumbrosa fuerza de vida,
pero bien se sabe que el alma es más pequeña que una hormiga y más suave que un susurro, una cosa de nada, un airecito, y en cualquier descuido se puede perder. Un muchacho tropieza y rueda sierra abajo y el alma se desprende y cae en la rodada, atada como estaba, no más que por un hilo de seda de araña. Entonces el joven huichol se aturde y se enferma. Balbuceando llama al guardián de los cantos sagrados, el sacerdote hechicero. ¿Qué busca ese viejo indio escarbando la sierra? Recorre el rastro por donde el enfermo anduvo. Sube, muy en silencio, por entre las rocas filosas, explorando los ramajes, hoja por hoja, y bajo las piedritas. ¿Dónde se cayó la vida? ¿Dónde quedó asustada? Marcha lento y con los oídos muy abiertos, porque las almas perdidas lloran y a veces silban como brisa. Cuando por fin encuentra el alma errante, el sacerdote hechicero la levanta en la punta de una pluma, la envuelve en un minúsculo copo de algodón y dentro de una cañita hueca la lleva de vuelta a su dueño, que no morirá. Una ventana abierta sobre alguien que llega al mundo y que llega aquí nomás, aquí cerca. El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la Costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. La historia de la sombra. El primer sabor que recuerda fue una zanahoria. El primer olor, un limón cortado por la mitad. Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver. Pegada a sus pies yacía la sombra, más larga que su cuerpo. Caminó, corrió, a donde él iba, fuera donde fuera, la perseguidora sombra iba con él. Quiso sacársela de encima, quiso pisarla, patearla, golpearla, pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, lo esquivaba siempre. Quiso saltar sobre ella, pero ella se adelantó. Volviéndose bruscamente, se la sacó de adelante, pero ella reapareció por detrás. Se pegó contra el tronco de un árbol, se acurrucó contra la pared, se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse. Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de la sombra. Ella se quedó debajo de la red, esperándolo. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen a la sombra, y supo que la sombra siempre vuelve, traída por el sol,
como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo, y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra, y él tuvo miedo de quedarse sin ella, y pasó el tiempo. Y ahora, cuando se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él. El monstruo amigo mío. Yo al principio no lo quería porque creía que él iba a comerme un pie. Los monstruos son agarradores de mujeres que se llevan una mujer en cada hombro, y si son monstruos viejitos se cansan y tiran a una de las mujeres en la cuneta del camino. Pero este que yo digo, el amigo mío, es un monstruo especial. Nosotros nos entendemos bien, aunque el pobre no sabe hablar y por eso todos le tienen miedo. Este monstruo, amigo mío, es tan pero tan grandote que los gigantes le llegan nada más que hasta el tobillo, y él nunca agarra mujeres ni nada. Él vive en el África. En el cielo no vive, porque si estuviera en el cielo como Dios, se caería. Es demasiado grande para poder vivir por ahí por el cielo. Hay otros monstruos más chicos que él, y entonces viven en el infinito, cerca de donde queda Plutón, o todavía más lejos, allá en el Onfinito, o en el Piranfinito. Pero este monstruo, amigo mío, no tiene más remedio que vivir en el África. 2 por 3 me visita. A él nadie lo ve, pero él puede verlos a todos. Además se puede convertir en cualquier cosa que quiera. A veces es un cangurito que me salta en la barriga cuando me río, o es el espejo que me devuelve la cara cuando me parece que la perdí, o es una serpiente disfrazada de lombriz que me hace la guardia en la puerta para que nadie venga y me lleve. Ahora, hoy o mañana, el monstruo amigo mío va a aparecer caminando por el mar, convertido en un guerrero que más inmenso no puede ser y echando fuego por la boca. De un solo soplido va a reventar la cárcel donde lo tienen preso a mi papá y me lo va a traer en la uña del dedo chiquito y me lo va a meter en mi cuarto por la ventana. Yo le voy a decir, hola, y él se va a volver al África despacito por el mar. Entonces mi papá va a salir a comprarme caramelos y chocolatines y una nena, y se va a conseguir un caballo de verdad, y vamos a salir al galope por la tierra, yo agarrado de la cola del caballo, al galope lejos, y cuando mi papá sea chiquito, después, cuando mi papá sea chiquito, yo le voy a contar las historias del monstruo amigo mío que vino del África, para que mi papá se duerma cuando llegue la noche. En 1976, en una cárcel llamada Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos, y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra, y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar.
y en secreto le explica: «Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas». Una celebración de la fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz, y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, y otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de 1 metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. «Atrasa un poco», reconoció. Hacia 1983, en Lima, alguien que voló 2 veces. Tamara Arce, que desapareció al 1 año y medio de edad, no fue a parar a manos militares. Está en un pueblo suburbano, en casa de la buena gente que la recogió cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre, las abuelas de Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas y al cabo de un largo y complicado rastreo la han encontrado. Cada mañana Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, pero no se queja de su suerte y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy de a poco las abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana que jamás la abandonó, que una noche su madre fue capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires. Rosa fue torturada bajo control de un médico que mandaba parar, y violada y fusilada con balas de fogueo. Pasó 8 años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el año pasado la expulsaron de la Argentina. Y ahora, en el aeropuerto de Lima, espera. Por encima de los Andes, su hija Tamara viene volando hacia ella. Tamara viaja acompañada por 2 de las abuelas que la encontraron. Devora todo lo que le sirven en el avión, sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar. Y en Lima, Rosa y Tamara se descubren. Se miran al espejo juntas y son idénticas. Los mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega la noche, Rosa baña a su hija y al acostarla le siente un olor lechoso, dulzón, y vuelve a bañarla. Y otra vez la baña, y por más jabón que le mete no hay manera de quitarle ese olor. Es un olor raro. Y de pronto Rosa recuerda: este es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar. Tamara tiene 10 años
y esta noche huele a recién nacida. Diego no conocía la mar, y el padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: «Ayúdame a mirar». A principios del siglo XVIII, en un lugar que se llama Valle de Salinas, los indios chiriguanos descubrieron el papel. Los chiriguanos del pueblo guaraní habían navegado el río Pilcomayo hace años o siglos y habían llegado hasta la frontera del imperio de los incas. Y aquí se habían quedado en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Estos perseguidores del paraíso no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en estas comarcas, después de mucho andar, trayendo libros en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo, y hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. En lengua guaraní, ñeje significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma, que traiciona al alma la palabra enferma de miedo. El hambre desayuna miedo. El miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Bajo la mar viaja el canto de las ballenas que cantan llamándose. Por los aires viaja el silbido del caminante que busca techo y mujer para hacer noche. Y por el mundo y por los años viaja la abuela. La abuela viaja preguntando: ¿cuánto falta? Ella se deja ir desde el tejado de la casa y navega sobre la tierra. Su barca viaja hacia la infancia y el nacimiento y antes. ¿Cuánto falta para llegar? La abuela Raquel está ciega, pero mientras viaja ve los tiempos idos, ve los campos perdidos, allá donde las gallinas ponen huevos de avestruz, los tomates son como zapallos y no hay trébol que no tenga 4 hojas. Clavada a su silla, muy peinada y muy limpita y almidonada, la abuela viaja su viaje al revés
y nos invita a todos. No tengan miedo, dice, no tengan miedo, yo no tengo miedo. Y se desliza la leve barca por la tierra y el tiempo. ¿Falta mucho?, pregunta la abuela mientras va. Estoy solo en la ciudad extranjera y a nadie conozco y no entiendo la lengua que aquí hablan, pero alguien brilla de pronto en medio de la multitud, como de pronto brilla una palabra perdida en la página o un pastito cualunque en el pelo de la tierra. Papá Montero era bailandero y cantador, fundador de alegrías en la noche de La Habana. Toda la ciudad se iba de rumba con él y en el rumbo de su rumba se perdía. Cuando una puñalada acabó con Papá Montero, la noche de La Habana se quedó callada. Pero en pleno velorio, una rumba sonó, muy lejana. Casi nadie la oyó. Y al amanecer, cuando los amigos iban a llevarse el ataúd, descubrieron que en el ataúd no había nadie. Viaja a la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. La guitarra, que no olvida a quien fue su compañero, suena sin que la toque la mano. Viaja la voz, que sin la boca sigue. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron 2 piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer
y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, un cazador estampó en la piedra su mano roja de sangre. Él dejó su mano allí en alguna tregua entre la urgencia de matar y el pánico de morir. Y algún tiempo después, otro cazador imprimió junto a esa mano su propia mano negra de tizne. Y luego otros cazadores fueron dejando en la piedra las huellas de sus manos empapadas en colores que venían de la sangre y de las cenizas, de la tierra, de las flores. 13.000 años después, cerquita del río Pinturas, en la ciudad de Perito Moreno, alguien escribe en una pared: yo estuve aquí. En la mañana de su desdicha, Jorge Pérez se echó a caminar y caminó sin saber por qué, sin saber a dónde, obedeciendo a sus piernas que estaban más vivas que él y se movían sin consultarlo. Aquella mañana Jorge se había quedado sin trabajo, en un santiamén y sin explicaciones. Había sido echado de su empleo de muchos años en la refinería de petróleo y al llegar a casa había recibido carta de su único hijo, que era toda la familia que le quedaba, y el hijo le decía que se sentía de lo más bien navegando en alta mar y no pensaba volver. Sin nada, sin nadie, Jorge se echó a caminar a la hora en que nada ni nadie hace sombra en el mundo. Bajo el sol vertical, las piernas lo fueron llevando a lo largo de la costa sur de Puerto Rosales, y por ahí andaba, mirando sin ver, cuando le golpeó los ojos el fulgor de una botella atrapada entre los juncos. Jorge se agachó en el barro y la recogió. Era una botella de vino, pero no era vino lo que tenía adentro. En la botella, cerrada con tapón y lacre, había papeles. No hay dos sin tres, temió Jorge, pero más pudo la curiosidad, y rompió el pico contra una piedra, y encontró unos dibujos, algo borroneados por el agua que se había filtrado. Eran dibujos de soles y gaviotas, soles que volaban, gaviotas que brillaban, y también había una carta que había venido desde Bahía Blanca, navegando por el mar
y estaba dirigida a quien encuentre este mensaje. Hola, soy Martín. Yo tengo 8 años. A mí me gustan los ñoquis, los huevos fritos y el color verde. A mí me gusta dibujar. Yo busco un amigo por los caminos del agua. En busca de Franz Kafka, caminé las calles de Praga. Anduve en silencio, rodeado de silencio, a pesar del alboroto del gentío y de las máquinas. Por mucho ruido que hubiera, por mucha gente que tuviera, Praga estaba callada como Kafka, callada de él y sola. Atravesé la ciudad de punta a punta, y ya había caído la noche cuando llegué a la calle Seledná. En la esquina, donde la calle Seledná se abre a la gran plaza de la ciudad vieja, una voz rompió de golpe el silencio que yo traía. Una mujer cantó. Alzándose sobre su silla de ruedas, esa mujer tullida desgarró la noche con la voz más bella que yo haya escuchado jamás. La voz más bella, la más dolida. Clavada en el negro fulgor del empedrado, esa mujer cantó el alarido de todos los solos del mundo. Me quedé estupefacto, me pellizqué el brazo. Estaba dormido, estaba soñando. ¿En qué mundo estaba? Pero a mis espaldas, unos muchachos se burlaron de la paralítica cantora, la imitaron, riendo a las carcajadas, y ella se cayó y agachó la cabeza. Y entonces no tuve dudas. Yo estaba despierto y bien despierto, en el exacto centro de este mundo. Era verano, era el tiempo de la subienda de los peces, y hacía 125 veranos que don Francisco Barrios Nuevo estaba allí. Él es un comeaños, dijo la vecina, más viejo que las tortugas. La vecina raspaba a cuchillo las escamas de un pescado. Don Francisco bebía un jugo de guayaba. Gustavo, el periodista que había venido de lejos, le hacía preguntas al oído. Mundo quieto, aire quieto. En el pueblo de Majahual, un caserío perdido en los pantanos, todos los demás estaban durmiendo la siesta. El periodista le preguntó por su primer amor. Tuvo que repetir la pregunta varias veces, primer amor, primer amor, primer amor. El Matusalén se empujaba la oreja con la mano. ¿Cómo?
¿Cómo dice? Y por fin, sí, balanceándose en la mecedora, frunció las cejas, cerró los ojos. Mi primer amor. El periodista esperó mientras viajaba la memoria, destartalado barquito, y la memoria tropezaba, se hundía, se perdía. Era una navegación de más de un siglo, y en las aguas de la memoria había mucho barro, mucha piedra, mucha niebla. Don Francisco iba en busca de su primera vez, y la cara se le contraía como un puño. El periodista desvió la mirada cuando descubrió que las lágrimas estaban mojando los surcos de esa cara estrujada. Y entonces don Francisco clavó en la tierra su bastón de caña brava, y empuñando el bastón se alzó de su asiento, se irguió como gallo y gritó: «¡Isabel!». Gritó: «¡Isabel!». Se fueron por las calles los recién casados. En el Central Park, María Hinojosa y Germán Pérez habían jurado que se amarían hasta el mutuo exterminio. Cuando acabó la ceremonia, los padrinos los acompañaron en bullanguera procesión por las calles de Nueva York. Iban tronando tambores los padrinos de la música. Los padrinos del fuego marchaban con velas encendidas. Los padrinos del aire soltaban palomas y echaban puñados de tierra a los padrinos de la tierra. Tierra de México, donde nació ella, y tierra de la Dominicana, donde nació él. Y caminaban salpicando agua que había sido bendita por la gente más querida, los padrinos del agua. Cuando creyó que se moría, un amigo me contó que él era culpable de los 7 pecados capitales: avaricia, envidia, gula, lujuria, pereza, soberbia, ira. Jamás me confesé, dijo. Yo no quería que el cura gozara más que yo con mis pecados, y por avaricia me los guardé. No confesé que me daban envidia las moscas que podían volar bajo la pollera de esa mujer. ¿Gula? Sí, gula. Desde la primera vez que la vi, el canibalismo no me pareció tan mal. Por lujuria o rayos X, yo siempre la veía desnuda, como desnuda se ve la espada a pesar de la vaina. Meterme en ella era lo único en el mundo que no me daba pereza. Fuera de ella yo andaba desganado, asueñado, como bicho fumigado, me arrastraba sin rumbo ni tumbo. Y en ella estuve, más entrando que saliendo, hasta que cometí la soberbia de creer que ella era yo. Y una noche, loco de ira, rompí a golpes ese espejo.
Al fin de sus días, la abuela Raquel estaba ciega. Pero en el sueño de Elena, la abuela veía. En el sueño la abuela no tenía un montón de años, ni era un puñado de cansados huesitos. Ella era nueva. Era una niña de 4 años que estaba culminando la travesía de la mar desde la remota Bielorrusia o Besarabia, era Rusia o Besarabia, era una inmigrante entre muchos inmigrantes. La abuela pedía a Elena que la alzara en la cubierta del barco, porque el barco estaba llegando y ella quería ver el puerto de Buenos Aires. Y en brazos de Elena, en el sueño de Elena, veía. Y después la abuela le decía que quería ver a sus queridos de toda la vida, y Elena se la llevaba volando, y la abuela los veía. Uno por uno veía a los bien amados. «Tanto tiempo sin verte», gritaba la abuela en plena volandería. Y después de tanto ver, la abuela quiso verse. «Quiero verme», pidió, «quiero verme como yo era antes». Y en el sueño de Elena, Elena quiso, pero no pudo. Pedro Saad caminó sobre las aguas. En el centro de Rusia, una tarde de mucho frío, Pedro caminó por encima del río Volga, que el invierno había congelado. Pedro estaba solo, pero mientras caminaba, iba sintiendo en las plantas de los pies la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo. Hacía ya unos cuantos años, al otro lado del mundo y del tiempo, Pedro había caminado por alguna calle de Guayaquil, una tarde de mucho calor. Pedro estaba solo, pero mientras caminaba iba sintiendo en las plantas de los pies el latido de la tierra que estaba viva bajo el asfalto. Al fin del verano del 96, José Luis Chilavert hizo un gol histórico en Buenos Aires. Jugando por el Club Vélez contra River, Chilavert tiró de 60 metros, la pelota atravesó las nubes y de pronto cayó verticalmente sobre el arco contrario y entró. Y los periodistas quisieron conocer el secreto de su disparo. ¿Cómo hizo la pelota ese viaje increíble? ¿Por qué cayó la pelota en línea recta desde la altura? Porque chocó con un ángel, explicó Chilavert. A nadie se le ocurrió ver si la pelota estaba manchada de sangre. Nadie se fijó y nos perdimos la oportunidad de saber si los ángeles se nos parecen
aunque más no sea en eso. El cementerio de Chichicastenango se muere de risa. 1000 colores luce la muerte en las tumbas florecidas. Quizá los colores celebran el fin de la pesadilla terrestre, este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Pero en el cementerio no veo ni una sola lápida de 1982 ni de 1983, cuando fue el tiempo de la gran matazón en las comunidades indígenas de Guatemala. El ejército arrojó esos cuerpos a la mar o a las bocas de los volcanes, o los quemó en quién sabe qué fosas. Los alegres colores de las tumbas de Chichicastenango saludan a la muerte, la igualadora, que con igual cortesía trata al mendigo y al rey. Pero en el cementerio no están los que murieron por querer que así también fuera la vida. Al toque de Diana se levantaron todos. Nadie había pegado los ojos en aquel inmenso barracón. Los presos habían estado de plantón hasta la madrugada, después de una jornada de palizas y amenazas de fusilamiento, y corrían rumores de exterminio. Un preso recién llegado de Montevideo, que todavía no había perdido la cuenta del almanaque, informó: hoy es domingo de Pascua. Los cristianos se pasaron la voz. Había que celebrar. Estaba prohibido juntarse, no se permitía ninguna clase de reunión, fuese para lo que fuese, y en carne propia los presos habían aprendido que la prohibición no era ningún chiste, pero había que hacerlo. Los demás presos, los que no eran cristianos, ayudaron. Algunos sentados en las cuchetas vigilaban las puertas de rejas, y otros formaron un anillo de gente que iba y venía, caminando como al descuido, alrededor de los celebrantes. Y al centro ocurrió la ceremonia. Miguel Brun susurró algunas palabras, evocó la resurrección de Jesús, que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús había sido perseguido, encarcelado, atormentado y asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. En el barracón no había nada, ni pan, ni vino, ni vasos siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido. Comamos, susurró, comamos, este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos,
esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa, y bebieron el vino invisible, y después se abrazaron. Por pura casualidad, Carlos Fasano encontró la puerta de la celda donde había estado preso. Durante la dictadura militar uruguaya, él había pasado 6 años conversando con un ratón y con esa puerta de la celda número 282. El ratón se escabullía y volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Carlos la conocía mejor que la palma de su mano, y no bien la vio, reconoció los tajos que él había cavado con la cuchara, y las manchas, las viejas manchas de la madera, que eran los mapas de los países secretos a donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Esa puerta y las puertas de todas las otras celdas fueron a parar a la barraca que las compró, cuando la cárcel se convirtió en shopping center. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo, y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic. Cuando Carlos descubrió su puerta, decidió quedársela, pero las puertas de las celdas se habían puesto de moda en Punta del Este, y el dueño de la barraca exigió un precio imposible. Carlos regateó y regateó hasta que por fin, con la ayuda de algunos amigos, pudo pagarla, y con la ayuda de otros amigos pudo llevarla, porque más de un musculoso fue necesario para carrear aquella mole de madera y hierro, invulnerable a los años y a las fugas, hasta la casa de Carlos en las quebradas de Cuchilla Pereira. Y allí se alza ahora la puerta. Está clavada en lo alto de una loma verde, rodeada de verderías, de cara al sol, y cada mañana el sol ilumina la puerta, y en la puerta el cartel que dice prohibido cerrar. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar allí, con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda, a lomo de mula, en una mula él, en la otra el arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz: se llevaron las mulas. Y dijo: y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió. Echando baba y sangre se rió. Pero no se llevaron la música. Montevideo, miércoles 31 de julio del 2002. Nos reunimos con Eduardo Galeano en el Café Brasilero.
En determinado momento, recuperando la forma como los indígenas de nuestro continente se relacionaron con la naturaleza, afirmaste que todo lo que podemos hacer contra ella se vuelve contra nosotros y todo crimen se convierte en suicidio. ¿Qué futuro nos espera a las nuevas generaciones? Yo creo que no estaría mal, ahora que mencionaste el tema indígena, que el presente, no te digo que el tiempo presente viva con la cabeza dada vuelta hacia el pasado, ¿no? Porque yo no soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor, me parece una idea enemiga de la libertad. Pero sí creo que hay que aprender del pasado para no repetir los errores y los horrores que nos han conducido a la situación actual. Y en este asunto de aprender del pasado está la pregunta obvia, ¿no? Bueno, pero ¿qué voces vamos a escuchar? Porque las voces del poder son una letanía incesante que repiten más o menos el mismo discurso a través de los siglos, de los milenios. El discurso del poder fundado en la impunidad y en el miedo, y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte. Es un discurso monocorde. Pero hay otras voces que no estaría mal escuchar hoy por hoy, ¿no? Ahora que mencionaste el pasado indígena americano, que en muchos países de las Américas es un tiempo presente también, porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza, o sea que nosotros somos parte de ella. Incluso muchos de los compañeros militantes, ecologistas, que tienen una pasión por defender a la naturaleza, suelen hablar de ella como si fuera algo ajeno a nosotros. Y yo creo que hay que recuperar aquel sentido de identidad que se ha mantenido vivo milagrosamente en culturas que supieron atravesar los siglos sin traicionarse. Y esas culturas nos dicen que somos hermanos de todos los que tienen piernas y también de todo lo que tiene patas, alas, aletas o raíces. En ese sentido, ¿qué expectativas te genera el nuevo movimiento antiglobalización? Nuevo, no tan nuevo, pero que ha cobrado en estos años una dimensión importante. Yo creo que es lo mejor que ha ocurrido, ¿verdad?, en los últimos años, en un mundo que parece haberse bajado de la esperanza, como si la esperanza fuera un caballo cansado. El ascenso de movimientos muy dispares, muy diversos en todo el mundo, que se oponen a un poder globalizado, creo que es una buena agua para darle de beber, ¿no?, a la pobre esperanza que está tan muerta de sed. Es una agua clara, linda, que reivindica el internacionalismo. O sea, una cosa es la globalización, que parte de la base de que el mundo ha borrado sus fronteras a través del dinero, o sea, a partir de la certeza de que el dinero es nuestro destino. Se encuentra ahora con esta respuesta, sobre todo de mucha gente joven en distintos lugares, que cree en otro tipo de universalismo, no la globalización fundada en la codicia, sino un internacionalismo nacido de la solidaridad. Afortunadamente en el mundo sigue naciendo gente linda que cree que sí hay valores que están más allá de las cotizaciones financieras. Es falso eso de que es la humanidad la responsable del exterminio de la naturaleza. No es verdad, no es la humanidad. ¿Cómo van a ser responsables del exterminio de la naturaleza los que son sus principales víctimas? Los 1.200 millones de seres humanos que no tienen agua potable, la mitad de la población del mundo que vive en la pobreza, con menos de $2 por día, según el Banco Mundial. Y esto de que somos todos responsables, sí, somos todos responsables, pero hay algunos que son más responsables que otros, como en la famosa definición de Orwell, cuando decía que en la democracia hay algunos que son más iguales que otros.
En este contexto, ¿qué expectativas te genera la propuesta de regular a las empresas transnacionales para el cuidado del medio ambiente? Sí, claro que hay que regular, hay que impedir que se sigan asesinando el planeta como se lo está asesinando, pero eso no se arregla con decretos, leyes ni medidas, como te diría, circunstanciales No, creo que el problema es de fondo, es un modo de vida fundado en el despilfarro, fundado en el derroche de los bienes de la tierra. Es una paradoja, fíjate, un planeta asesinado por un modo de vida, pero este es un mundo muy paradójico, donde nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y donde nos aíslan, nos condenan a la soledad, las ciudades nacidas para el encuentro. En Humor Negro, Chiste 4, hablas de un informe de Newsweek en el cual se hace referencia a los países eco-friendly, a los ecoamigables. ¿No estarán pensando que la solución para el planeta pasa por terminar con los pobres? Algo más rápido y eficiente que terminar con la desigualdad y la pobreza que ella genera. Sí, había un graffiti, me acuerdo una vez que yo vi en algún lado, pero no recuerdo dónde, si en Colombia, dónde, que decía: combata la pobreza, mate a un pobre. Y parece ser la ley del sistema, pero solo en la medida en que los pobres molestan, o sea, cuando constituyen un peligro. Porque en el fondo el sistema ama a los pobres tanto que los multiplica sin cesar. Y los usa, es la mano de obra barata, baratísima, a la que acuden ahora las industrias de los países poderosos. Vos entrás a una gran tienda en Estados Unidos, no hay nada hecho ahí. Hablaste de deuda externa, ¿qué podés decir de la deuda ecológica? Que es parte de la deuda externa, o sea, la deuda no consiste solo en un mecanismo financiero de estrangulación, sino que hay una deuda enorme, que es una deuda al revés, que tendrían que pagar los países poderosos que están condenando al sur del mundo a ser su basurero. Te digo que este es el tema más importante hoy por hoy, los mecanismos internacionales que hacen que unos países estén al servicio de otros y que esos países condenados a la servidumbre estén siendo cotidianamente humillados por una dictadura universal, que hoy por hoy está ejercida sobre todo por los grandes centros financieros de poder, que se llaman internacionales, pero no lo son. En el Fondo Monetario las decisiones las toman 5 países, que son los 5 países que tienen la mitad de las acciones. El Banco Mundial es un poquito más democrático, las decisiones las toman 7 países, y se llama mundial. Y en la organización, fuera del ámbito financiero ya, en el ámbito comercial, que también es decisivo, porque el sistema te presta con una mano lo que con la otra te roba, la Organización Mundial del Comercio no vota nunca votó. En los estatutos dice que se vota, pero jamás se hizo uso de ese derecho incómodo. Y el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que era el GATT, ejerció el derecho de votación una única vez. Se ve que no les gustó la experiencia porque no la repitieron. En 3 palabras, ¿qué le dirías a los políticos convocados a la cumbre de desarrollo sustentable que van a estar en Johannesburgo en agosto? Sí, que tengan cuidado porque si las cosas siguen así no se va a salvar nadie. Que esta ilusión de que yo te decía antes, de lo que el poder hace, ¿verdad? El poder se encoge de hombros y dice: bueno, cuando este planeta deje de ser rentable me mudo a otro. Cuidado, porque quién sabe si va a haber otros mundos dispuestos a aceptar un sistema, un modo de vida tan aniquilador como este. Yo creo que las estrellas titilan de miedo. ¿Viste cómo titilan en la noche? Es porque tiemblan de pánico, porque han visto que estamos ya invadiendo otros astros del cielo.